Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Problema técnico con los aires acondicionados en el aeropuerto obligó a la interrupción del servicio temporal. En el hospital Horacio Oduber presentaron su Hospi Bondi Camp. Siguen las detenciones a periodistas en Venezuela. A punta de armas de fuego, delincuentes entraron a robar a una tienda en la República Dominicana. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos, esperando que ustedes hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, quien desde la mañana anunció a través de las redes sociales un problema técnico que surgió en los aires acondicionados y que esto obligó a que el servicio tuviera que parar temporalmente. No solamente esto generó algunos retrasos, pero también algunos vuelos tuvieron que ser cambiados de despacio, pero también indicaron que tanto se vieron afectadas las llegadas como las salidas. Esta mañana, nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix publicó a través de sus redes sociales una situación que se presentó debido a problemas técnicos imprevistos con los sistemas de aires acondicionados. Ellos tuvieron que suspender temporalmente el procesamiento de pasajeros por el bien de la seguridad y la comodidad. En ese momento le pedían a todos los pasajeros que aún no habían llegado al aeropuerto para que se abstuvieran de acudir al aeropuerto por el momento. Sin embargo, ellos estuvieron siguiendo de cerca la situación y estuvieron también proporcionando distintas actualizaciones frente a la situación. Después, el aeropuerto también indicó, en lo cual ellos allí también daban esta actualización, explicando que permanecería cerrado temporalmente durante aproximadamente 3 horas en ese momento, debido a los problemas técnicos que tenían en ese sistema del aire acondicionado. El cierre afectó tanto los vuelos que estaban llegando como también los que estaban saliendo, y esto seguramente provocó desviaciones a aeropuertos alternativos o quizá demoras. También el aeropuerto indicaba que ellos entendían que ese tipo de inconvenientes pueden ocasionar también quizá malestar, pero estuvieron trabajando diligentemente para resolver la situación lo más pronto posible. Allí también les recomendaban a los pasajeros que se mantuvieran en contacto con las distintas aerolíneas para así obtener más información. Ellos pidieron disculpas sinceramente por los inconvenientes que esto pudo causar y agradecen la comprensión y cooperación durante ese tiempo. Cambiando de tema, recientemente el Hospital Horacio Oduber presentó su Hospi Bondi Camp, en donde allí los niños que hacen parte, no solamente que son hijos y nietos de los empleados, lograron celebrar este campamento. Allí, esta es la edición número 32 que el Hospital Horacio Oduber está desarrollando esta gran actividad para los niños en el hospital. 1, 2, 3. Salida de 32 edição de Hospi Bondi Camp. Eu estou muito contente de estar aqui na organizador do time. Está assim dinâmico, tem diferentes atividades organizadas durante 3 semanas. De 2 anos para 3 semanas. E me estou muito contente de a participação assim na grande. Julio, ito hopi difícil ang ginanang pagina 3 semanas. Nos a brainstorm, nos a busca, nos a llama, handle diferentes lugares, pero nos a logra vai purba de pensa, onde mucho não lo gusta e qual lugar tu manos, para nós onde é que é mais grande que tem. Nós não pensa esse, desse hora nós a busca e parte inanang de companhia e atividade e nós a logra, nós vai lá, nós a 13 jumping castles, nanga by bowling, nanga by cinema, animal garden, número up, nós a logra yun esse 3 semanas. Ito difícil sim. Mi pora waku boso tura disfrutar. Kiko bosa é mais leuk, lamang? No? Sí? Putra líder nang.
Sí, no? Sí. Binnen die commissie die Hosbibon die camp, mi toch gradecita ambe tour e líder nang nanta para na banda. Me tenho já 4 para 5 anos participando, me tenho 3 anos como líder e tudo outro ano agora me tenho muito. Amor para mucha, paciência, sempre tem, aunque não está young, mas assim é de trampang e amor para mucha te queda com grande. Mas o bom é único, bobin que nada, bom nunca que vai casar, sim neta. Bom, mi ta começar a comissão com signar me sono por é um trabalho muito duro. Na nossa junta de diretiva com sempre tá outra tem. Nos HR, comunicatie team, minha afdeling, hoteldienst, diferente afdelingen do hospital. Natura líder nang, so singnang mi no por hasi camp. Eta muito importante sin líder mi no tin camp. E singe mucho nang, desde mayor nang, diture mucho nang, tures nang inanang, danke di corazón. En otra información, en nuestra reciente visita que tuvimos en Medellín, Colombia, por cortesía de Avianca y el aeropuerto Reina Beatriz, allí conocimos la finca El Pensamiento, es una finca silletera, en donde don José nos estuvo hablando de esta cultura tan bonita y especial como lo son las silletas, allí en esta parte de Colombia, pero también con los preparativos para una de las ferias más importantes, como lo es la Feria de las Flores. Bueno, aquí en el corregimiento de Santa Elena, que tenemos varias fincas silleteras, aquí hacemos unas charlas sobre la cultura silletera, donde elaboramos una silleta tradicional para que miren y observen, sean silleteros. También hacemos un recorrido por el jardín para que miren todas las variedades de matas ornamentales y tradicionales que tenemos. Y también hay un pequeño museo para que miren y observen todo lo que se ha tenido la oportunidad de hacer. Ustedes saben que esto viene de generación en generación, tradición en tradición, y conmigo es la tercera generación. Y bueno, pues esto no se lo pueden perder. Aquí lo estoy esperando con los brazos abiertos, pues vea, pues. Lo que pasa es que aquí tenemos una tradición muy bonita, agradeciéndole primero que todo a nuestros abuelos, a nuestros padres, que fueron los primeros que tiraron la primera piedra. Y este legado que nos dejaron, mejor dicho, no hay palabras para uno expresar lo que siente ser silletero. Eso es un amor, un cariño muy que tenemos nosotros, los silleteros del corregimiento de Santa Elena. Es una expectativa esperando, ansioso, porque todo el año vengo trabajando, no esperando que venga apenas la Feria de las Flores, no, todo el año se trabaja para tenerles unos jardines a la gente cuando venga, al turista, que se sienta en casa, que se sienta acogido. Sí, esto es muy importante para nosotros porque fuera de eso, estamos ansiosos sembrando las flores, hablándoles, conversándoles, porque sabemos que viene una fecha muy especial, que es la Feria de las Flores, la fiesta y eso que tenemos aquí en el corregimiento de Santa Elena. Aquí, a ver, nosotros nos preparamos y eso, claro, hacemos talleres con los niños, los jóvenes, que hay que motivarlos para que estas tradiciones sigan y eso. Y no, eso es una tradición muy bonita. También hacemos talleres sembrando con los jóvenes, los niños en el campo, para que ellos miren y observen de a dónde es que sale y de a dónde es que viene el campesino. La primera generación, que fueron nuestros abuelos más que todos, a ellos les tocó una época muy dura porque era salir desde acá caminando. Se tiraban entre 9, 10, casi 11 horas porque salían a las 5 de la tarde y iban bajando 4 y medio, 5 de la mañana. Entonces, por eso es que es una tradición muy bonita, agradeciéndole primero que todo a Dios y segundo a ellos, que vuelvo y digo, no hay palabras para expresar lo que uno siente, todo lo que hicieron esos abuelos, nuestros padres, toda esta tradición tan bonita que nos dejaron. Las flores para mí es un arte, es todo en la vida, porque para nadie es un secreto que es que las flores son como las mujeres, que hay que hablarles, conversarles y, lógico, respetarlas, porque eso es vida. Mejor dicho, yo me pongo a analizar, yo me levanto a las 4 y media de la mañana, le doy gracias al Señor que pongo los pies en la tierra, abro la puerta y a saludar a esas niñas, a ver niñas cómo amanecieron, pues vea, sepan que hoy tienen que estar muy sonrientes. ¿Por qué? Porque hoy van a venir a visitarlas, ustedes se van a ir a pasear primero que yo, viene gente del mundo entero.
Empezamos nuestra ronda internacional con la detención hasta el momento de cerca de 4 periodistas, quienes al parecer habían sido también detenidos por fuerzas mayores. Allí todos ellos llegaron hasta sus casas y de una forma violenta y arbitraria los detuvieron. El informe es de La Voz de América. A los reporteros detenidos se les impide tener contactos con sus defensores privados. Bárbara Canino es la hija de la fotógrafa Daisy Peña, que fue obligada a subir a una patrulla policial después de tomar fotografías en una gasolinera en los Altos Mirandinos, a las afueras de Caracas. Su familia denuncia que pasaron horas sin saber de ella y que ahora está arrestada en una comisaría lejos de su residencia. Tengo una hija de 10 meses y 2 hermanitos menores de 7 años que no paran de preguntar día y noche dónde está nuestra madre. Los otros comunicadores imputados por terrorismo son Jousner Alvarado, Paul León y José Camero. La ONG Foro Penal contabiliza 1.200 arrestos después de las elecciones, entre los que figuran 105 adolescentes y 16 personas con discapacidad. Mientras tanto, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, continúa acusando al opositor Edmundo González de autoproclamarse presidente electo y de promover las manifestaciones que gritan fraude. Desde el día de las elecciones se escondió, mandó a un grupo de criminales, jóvenes ellos contratados, a atacar hospitales, escuelas, estatuas, a gente, a quemar, a destruir, y él se escondió. Brasil, México y Colombia han mostrado su disposición a apoyar acuerdos para destrabar la crisis. En una entrevista con medios digitales, la líder opositora María Corina Machado dijo que no descarta que una eventual conversación pueda traer resultados positivos. Toda negociación seria, favorable, estamos dispuestos a entablarla partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada el domingo 28 y el reconocimiento de la verdad. Nos vamos ahora a Perú porque el Poder Judicial también dio una orden de captura en contra de un sujeto que lastimosamente acabó con la vida de 3 personas de origen venezolano que se dirigían en un bus hacia otra ciudad. Todo esto también fue delante de una menor de apenas 4 años. Uno de los familiares está exigiendo justicia. Dios te bendiga, hijo. Bendición. Chao, ven. Con estas palabras, una familia venezolana se despidió de sus seres queridos y amigos para emprender un viaje sin retorno. Horas más tarde, un sujeto asesinó a 3 de ellos dentro del bus interprovincial Paredes Estrella que se dirigía a Cusco. Solo una niña de 4 años sobrevivió al crimen. El fatídico hecho ocurrió en el kilómetro 185 de la Panamericana Sur, en Chincha. No hay ningún motivo, no hay ninguna sospecha. Ellos no tenían ningún problema con nadie. Pero al pasar el peaje Hawái, un pasajero identificado como Salomón Quispe Mamani, de 25 años, disparó a quemarropa contra 2 hombres y una mujer de nacionalidad venezolana. De acuerdo al jefe de división policial de Chincha, Quispe es un miembro activo de la PNP. Y quiero justicia, y voy a llegar hasta el final. Quispe Mamani tenía un proceso de baja por faltar 5 días consecutivos a la comisaría de Santa Elizabeth, su centro laboral, en enero de este año. En la comisaría, el aún policía señaló que atacó a las personas porque lo habrían amenazado de muerte. Que me amenazaron de muerte. Venía a la comisaría y han hecho escándalo. El hermano de la niña de 4 años que sobrevivió al ataque, Jesús Mota Cárdenas, fue citado a la Unidad de Protección Especial de ICA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para someterse a una evaluación psicológica que le permita acceder a la tenencia de su pequeña hermana, quien perdió a su madre y padre en el ataque. Y vamos ahora al norte de Bogotá, la capital de Colombia, en donde se abrió una investigación por la muerte de un esmeraldero muy reconocido en el sector y que lastimosamente fue ultimado por un francotirador. Este es uno de los puntos aledaños al conjunto residencial Bosques del Marqués, que es rastreado minuciosamente por los investigadores de la policía y la fiscalía.
Según sus peritos, por este lote pudo haber ingresado el francotirador que disparó al esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, y quien fuera uno de los hombres más cercanos al zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. También había montado una empresa de seguridad para las compañías que explotan esas piedras en distintos municipios de Boyacá. Según las autoridades, el hecho ocurrió ayer a las 5:35 de la tarde, cuando Aguilar se encontraba parado frente a su casa en el exclusivo conjunto residencial, después de asistir a una ceremonia religiosa en la cual estaban bendiciendo el lugar en el que iba a vivir con su familia. La casa fue adquirida hace unos 20 días y le había hecho remodelaciones para instalar un blindaje especial a las puertas y los vidrios. Según las primeras pesquisas, el día de ayer había decidido con su familia llevar los primeros muebles. El reporte de la policía indica que Aguilar se encontraba con 5 de sus escoltas. Frente a su casa había 3 camionetas. Los investigadores aseguran que el francotirador posiblemente pasó varias horas esperando a que su víctima saliera de la casa. Las mismas investigaciones señalan que se habría utilizado un fusil Galil de asalto calibre .556 con mira telescópica. El disparo habría recorrido unos 80 metros de distancia. El reporte de las autoridades indica que Aguilar fue trasladado a la clínica Los Cobos, cerca del lugar, con un disparo en el tórax, que finalmente quedó incrustado contra una de las paredes. A punta de pistola y armas de fuego, no solamente clientes que se encontraban en el lugar, pero también trabajadores fueron violentados por delincuentes que llegaron allí a robarles sus pertenencias. Todo esto quedó grabado por las cámaras de seguridad del centro comercial. Ocurrió en la República Dominicana. Según muestran los videos, los antisociales penetraron al supermercado y bajo amenaza obligaron a los empleados a la entrega del dinero. Ellos estaban muy agresivos, algo intimidando, muy agresivo, y daban en los mostradores, empujaban y así con el arma de fuego. También los desconocidos despojaron de tarjetas, celulares y dinero en efectivo alrededor de 20 clientes del centro comercial y a por lo menos a 10 de sus empleados. Eso es fuerte. Eso es lo que le da a uno el deseo de tirar la toalla. Totalmente, decir, ¿para qué estoy dándole futuro a mi país? ¿Para qué estoy luchando por un futuro si no tengo respuesta? Además, los delincuentes cargaron del negocio con bebidas alcohólicas, entre otras mercancías. A los atracadores yo les decía, no, bajo la cobertura de Dios todo está bien. Haz tu atraco tranquilo, porque yo velaba por la seguridad de mis trabajadores y de mis clientes. Luego de cometer el robo, los atracadores hicieron varios disparos, abordaron las motocicletas y se marcharon del lugar. Nosotros mismos hemos tomado la decisión de cerrar incluso más temprano de la hora habitual que cerramos. Por tanto, como está la delincuencia, los atracos, los robos y más esta zona que estamos ahora mismo desprotegidos. Además de las personas detenidas para fines de investigación, la uniformada identificó a los 4 asaltantes y se está a la espera de las órdenes de arresto. Cambiando de tema, migrantes deportados y quienes están esperando de un asilo se encuentran en lugares conocidos como Los Nogales, en donde allí pues esperan que de pronto su situación legal pueda mejorar y que ellos puedan continuar con su rumbo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, según últimas declaraciones, han indicado que la situación podría cambiar. Estados Unidos expulsa a decenas de personas diariamente por la frontera de Arizona y el número aumentó desde la implementación de la orden ejecutiva que restringe el asilo. Muchos de ellos llegan sin nada. El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Quino ofrece albergue para 120 migrantes, quienes pueden pernoctar hasta 10 días. Esos 10 días es un límite tanto para la persona migrante como lo es para nuestro equipo de acompañamiento psicosocial. Ellos deben de asegurarse de que para el día 10 la persona está emocionalmente lista, ha ubicado una fuente de ingresos, ha ubicado un lugar. La Iniciativa Fronteriza Quino opera en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, México. Inició hace 15 años ofreciendo alimentos a los migrantes deportados en un pequeño espacio y desde hace 4 años se trasladó a un edificio amplio donde pueden pernoctar 120 personas. También ofrece desayunos y almuerzos. Tiene un espacio de lectura y un almacén de ropa. Tenemos habilitado distintos talleres que no es que nosotros les estemos enseñando, por ejemplo, repostería o cocina o bordado o costura o pintura. Sí se enseña también, pero la mayoría de las veces son los mismos migrantes enseñando a otros migrantes porque son talentos que ellos ya tienen.
Para los migrantes, este centro se convierte en un oasis en medio del desierto, un lugar donde encuentran apoyo psicológico, legal y construyen nuevas amistades. Aquí he recibido muchas ayudas, le doy gracias a Dios por haber conocido este lugar. La misión de este centro es promover políticas migratorias en la frontera de Estados Unidos y México con ayuda humanitaria, educación social y pastoral. Cambiando de tema, sabemos que todavía hay muchos venezolanos que están en distintos países alrededor del mundo y esperan que pueda cambiar la situación en su país, en Venezuela. Ellos lo único que quieren es libertad para su país. Que sí lo extraño, muchísimo. Mi familia, mi vida, todo está allá. Extrañando, así viven los días y las horas los venezolanos fuera de casa. Hace unos meses había una esperanza de regresar, pero ahora todo es incierto. Mucho dolor por todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. De verdad triste, muchos años sin ver uno a su familia, 8 años ya por acá, por estos países, rodando de un lado para otro, de aquí para allá, en ciudad a ciudad. Ya tengo 6 años fuera de Venezuela, no he podido regresar, no he podido terminar de sacar mis papeles, mis documentos y que poco a poco pues obviamente cada vez se va haciendo un poco más triste, ¿no? Sin embargo, sus planes de volver siguen intactos. No es lo mismo de que como cuando uno está con los de uno, pues es totalmente eso lo que uno más extraña, sus amigos, sus familiares. Aunque tienen claro que solo hay una condición para regresar, de lo contrario dicen que jamás volvería. Si ese gobierno se va totalmente, todo, que no quede nada de ellos, solo la historia mala que de ellos. Si la señora María Corina llegara a montarse, sí, con mucho gusto, no al momento, no, hay que esperar, pero sí, claro, sí volvería. Si cae el gobierno, sí volvería a mi país sin dudarlo. Y también son conscientes de que no será un camino fácil, aún si lo que esperan que pase finalmente sucede. Sí me gustaría volver gratamente, de igual forma sabemos también que no será un proceso que en los primeros días va a cambiar. Por ahora siguen trabajando. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de consumir omega 3. Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, dushi, tera, man, unen y man, ayudan. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Llega, may bispa ito mata na. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Mahati bom trabalho. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa me de cabeça. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios han señalado la importancia de consumir omega 3, no solamente en algunos alimentos, pero también en algunas vitaminas que consumimos diariamente. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los omega 3 son ácidos grasos saludables que pueden encontrarse en algunos alimentos como las sardinas, el salmón, en las nueces y en las semillas de chía. Se les llama ácidos grasos esenciales. Son esenciales para ciertas funciones de nuestro organismo. ¿Por qué se le llaman esenciales? Sencillamente porque nuestro cuerpo no los produce, por lo tanto vienen de la alimentación. Y ahora, luego de más de 10 años de estudio en diferentes poblaciones, edades y géneros, queda demostrado que el omega 3 puede ayudar en la producción de neurotransmisores como la dopamina y serotonina. Los omega 3 aumentan la producción de serotonina en nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué hace la serotonina o qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que nos regula, entre otras cosas, el estado de ánimo y nuestro comportamiento social. Por lo tanto, niveles bajos de serotonina significa que estoy propensa a tener depresión y otros trastornos de salud mental. Además, promueve un efecto antiinflamatorio en el cerebro y puede reducir hasta en un 30% las conductas agresivas y violentas porque ayuda a mantener las membranas celulares flexibles, lo que es vital para el funcionamiento y desarrollo del cerebro. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, estos atletas están lejos de llegar de pronto a unos Juegos Olímpicos, y es que a través de las redes sociales se demostraron estos momentos épicos que podríamos conocer como bloopers de muchos atletas que estaban encaminados de pronto a demostrar lo mejor, pero no salió como ellos lo esperaban. Las Olimpiadas virales han dejado millones de reproducciones en las redes sociales. Sus creadores son verdaderos atletas, pero del humor y la creatividad. ¿Llegarán algún día a los Juegos Olímpicos? En redes sociales, uno a uno, van pasando a atletas aficionados que han decidido compartir los más dolorosos y a la vez divertidos momentos de sus carreras deportivas. Todos los videos van acompañados de una frase irónica en la que anuncian que no han logrado ser incluidos en el equipo olímpico por obvias razones. Competir, caer, fracasar, levantarse y seguir intentando pareciera ser el lema de estas Olimpiadas virales. Una especie de tragicomedia en la que cada golpe enseña y una vez que se supera, no puede más que hacer y sonreír a los internautas. Algunos de estos videos han alcanzado hasta 50 millones de reproducciones. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.